Siempre me gustó sentarme junto a la ventana del salón a última hora de la tarde. Desde allí podía ver el jardín que Ernesto y yo habíamos cuidado durante 42 años. Las rosas crecían en la misma esquina donde las plantamos la primavera en que nos mudamos. El naranjo seguía dando frutos cada noviembre, puntual como un reloj. Y el banco de madera donde nos sentábamos a tomar café los domingos todavía conservaba la forma de nuestros cuerpos, suavemente desgastada por el tiempo y la costumbre. Esa casa era nuestra vida entera. No era grande ni lujosa, pero tenía el calor de todo lo que habíamos construido juntos. Cada rincón guardaba algo: el umbral donde Rodrigo dio sus primeros pasos, la cocina donde aprendí a preparar el arroz que tanto le gustaba a Ernesto, el pasillo donde colgamos las fotos de viajes que nunca llegamos a hacer del todo, pero que soñamos con alegría. Rodrigo era nuestro único hijo. Lo criamos con cariño, con paciencia, con todo lo que pudimos darle. Cuando conoció a Sofía, me alegré por él. Ella tenía una sonrisa fácil y sabía decir las palabras correctas en el momento preciso, pero con el tiempo empecé a notar algo que no sabía cómo nombrar: una frialdad escondida detrás de la calidez, una intención oculta detrás de cada gesto amable. Ernesto enfermó en el otoño de sus 74 años. Fue un proceso lento, como suelen ser casi todas las cosas importantes. Primero llegaron los pequeños olvidos, luego el cansancio que no se iba, después los médicos, los papeles y las conversaciones en voz baja que los hijos creen que los padres no escuchan. Yo estaba a su lado en todo momento. Era exactamente donde quería estar. Rodrigo empezó a aparecer con más frecuencia en esa época. Traía comida, se ofrecía a llevar a Ernesto a sus citas médicas, se quedaba a dormir algunos fines de semana para ayudar, eso decía ella. Rodrigo trabajaba mucho y viajaba con frecuencia por su empleo, y Sofía llenaba ese espacio con una eficiencia que a mí me resultaba incómoda, aunque me costaba explicar por qué. Fue una tarde de miércoles cuando Ernesto me llamó al dormitorio con una voz más tranquila de lo habitual. Tenía los ojos claros ese día, con esa claridad especial que a veces aparece en medio de la enfermedad, como una breve pausa. Me tomó la mano y me dijo que necesitaba contarme algo. Me explicó que Sofía le había estado pidiendo que firmara unos documentos. Le había dicho que era para proteger la casa en caso de que yo me quedara sola, para evitar trámites legales complicados, que era lo más sensato. Ernesto no era un hombre desconfiado. Durante toda su vida había creído en la bondad de las personas, y eso era algo que yo siempre había amado de él. Pero aquella tarde me miró con una expresión que conocía muy bien, esa mezcla de pena y de certeza. Me confesó que había firmado algunos papeles sin leerlos del todo, porque estaba cansado y porque confiaba en que Rodrigo estaría de acuerdo. Después, cuando pudo revisar una copia, entendió lo que había sucedido. Lo que Sofía había conseguido era una transferencia parcial de los derechos sobre la vivienda. No era completa, no era definitiva todavía, pero era el primer paso hacia algo que me dejó sin aliento cuando lo comprendí. Ella estaba construyendo, documento tras documento, una ruta legal para quedarse con la casa. Y lo estaba haciendo mientras mi esposo luchaba contra su propia salud. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo oscuro del dormitorio que habíamos compartido durante décadas y sentí una mezcla de emociones que no sabía cómo ordenar: rabia, tristeza, miedo y algo más profundo que tardé en reconocer como dolor. No el dolor de perder una casa, sino el de ver confirmado aquello que una parte de mí llevaba tiempo sospechando. Pero Ernesto, en medio de todo eso, sonreía. Cuando le pregunté por qué, me dijo que no me preocupara, que él también había estado trabajando, que durante meses, en silencio y con la ayuda de un notario amigo suyo al que yo no conocía, había tomado sus propias decisiones.
Me explicó que la casa estaba bien protegida, que yo estaba bien protegida, que lo único que Sofía había firmado era un documento que en realidad no tenía ningún valor sin la firma de una segunda parte, y esa segunda parte era yo. Ernesto había construido una trampa legal, perfectamente discreta. No lo hizo con malicia, sino con la sabiduría de un hombre que conocía los límites de su tiempo y quería asegurarse de que aquello que más amaba quedara en buenas manos. Había dejado en un sobre cerrado y guardado con el notario una carta dirigida a Rodrigo explicándolo todo con detalle. Los documentos que Sofía creía válidos no lo eran, y los documentos reales, los que verdaderamente importaban, ya estaban firmados y registrados desde meses atrás. Ernesto falleció en enero, con el jardín cubierto de escarcha y el naranjo sin hojas. Murió en paz, en casa, con mi mano entre las suyas. Fue una de esas muertes que duelen sin asustar, porque uno siente que la persona que se va no se va del todo, que deja algo muy vivo detrás. El notario contactó a Rodrigo 3 semanas después del funeral. La reunión fue breve y silenciosa. Sofía escuchó la lectura de los documentos con una expresión que apenas miré, porque no necesitaba ver su reacción para saber lo que significaba. Rodrigo, cuando entendió lo que su padre había hecho y lo que su esposa había intentado hacer, salió de esa oficina sin decir una sola palabra. Las semanas que siguieron fueron complicadas. Rodrigo y yo tuvimos conversaciones difíciles, de esas que no tienen un principio ni un final claro, pero que poco a poco van dejando algo más honesto en su lugar. Él no sabía nada de los planes de Sofía, o al menos eso fue lo que me dijo, y decidí creerle, porque era mi hijo y porque necesitaba creerle para poder seguir adelante. Sofía salió de su vida poco después, sin escenas ni despedidas. Fue una salida tan silenciosa como había sido su llegada, y quizá eso decía más de ella que cualquier otra cosa. Ahora estoy sentada junto a la misma ventana. El jardín está empezando a despertar con los primeros tibios días de la primavera. Las rosas tienen brotes pequeños, verdes y apretados, como puntos al inicio de una frase. El naranjo ya luce hojas nuevas y el banco de madera sigue allí, con la forma de nuestros cuerpos grabada en su vieja madera. A veces pienso en Ernesto y en lo que hizo, no con tristeza, sino con esa gratitud silenciosa que no necesita palabras. Él lo supo antes de irse, que el amor más duradero no se demuestra solo en los grandes momentos, sino también en los pequeños actos de cuidado que nadie ve, en un sobre cerrado, en una firma hecha en el momento justo, en la certeza de que aquello que construiste junto a alguien no va a desaparecer. La casa sigue siendo nuestra, mía y de él, aunque él ya no esté. Y cuando el sol de la tarde entra por la ventana y toca el banco del jardín, siento que Ernesto sigue sentado allí, tomando su café, esperando a que yo salga a acompañarlo.